¿Sabías que hay algo tan simple, tan cotidiano en tu cocina, que puede convertirse en un arma espiritual poderosa para proteger tu hogar, tu familia y tu vida en esta temporada navideña? Algo que Jesús mismo mencionó en las Escrituras y que tiene el poder de sellar bendiciones, cerrar puertas al enemigo y abrir los cielos sobre tu casa. Hoy voy a revelarte dónde, cómo y por qué debes usar la sal en estos días. Porque Dios quiere obrar milagros en tu vida, pero necesitas conocer las llaves espirituales que Él ha dejado en su palabra. La Navidad no es solo una fecha en el calendario. Es un tiempo de guerra espiritual, un tiempo donde las fuerzas de las tinieblas se movilizan con más intensidad porque saben que es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, la luz que vino al mundo. Y cuando la luz se manifiesta, la oscuridad se enfurece. Por eso, en estos días, muchas familias experimentan conflictos inexplicables, peleas sin razón, tristezas profundas, accidentes, enfermedades repentinas, crisis financieras. No es casualidad, hermano, hermana. Es una batalla espiritual. Y tú no puedes entrar a esa batalla desarmado. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». ¿Te das cuenta? Jesús no habló de la sal por casualidad. La sal, en tiempos bíblicos, era símbolo de pureza, de preservación, de pacto con Dios. La sal impide la corrupción, la sal detiene la descomposición, y espiritualmente la sal consagrada tiene el poder de cerrar puertas a lo inmundo, de sellar tu hogar bajo la protección del Altísimo. Pero primero déjame decirte algo, no cualquier sal funciona para esto. No se trata de superstición ni de magia, se trata de fe y obediencia. La sal que vas a usar debe ser bendecida, debe ser consagrada en oración. Tú no vas a usarla como un amuleto, sino como un acto de fe, declarando sobre ella la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que la unja con poder celestial, porque lo que no se hace en el nombre de Jesús y bajo la cobertura de su sangre no tiene autoridad espiritual. Escúchame bien. Antes de colocar la sal en tu hogar, debes orar sobre ella. Toma un puñado de sal, ponla en tus manos, cierra los ojos y di: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, consagro esta sal como instrumento de tu poder, que sea sellada con la sangre del Cordero, que donde yo la coloque se cierren las puertas al enemigo, se rompan cadenas, se desate tu protección y tu paz, que esta sal sea testimonio de mi fe en ti y de mi obediencia a tu palabra. Amén. Y créeme, cuando ores con fe, algo se mueve en el mundo espiritual. Porque mira, en el momento en que tú consagras esa sal, estás activando un principio bíblico antiquísimo. Estás conectando con la misma unción que usaron los profetas, los sacerdotes, los hombres y mujeres de Dios que entendieron que lo espiritual gobierna lo natural. No estamos hablando de folclore, no estamos hablando de tradiciones vacías, estamos hablando de revelación divina, de secretos del reino que Dios comparte con aquellos que tienen oídos para oír y corazón para obedecer. Ahora, ¿dónde debes colocar esta sal consagrada? Presta atención porque esto es clave. El primer lugar es en las esquinas de tu hogar. Las esquinas son puntos de convergencia espiritual. Ahí se acumula la energía, ahí se establecen fortalezas. El enemigo sabe esto y por eso busca infiltrarse desde las esquinas. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice: «Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no permitirás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». Dios ordenó que la sal estuviera presente en las ofrendas porque representa su pacto, y cuando tú colocas sal consagrada en las esquinas de tu casa, estás declarando: este hogar es territorio santo, aquí rige el pacto de Dios. Coloca un poco de sal en cada esquina de tu sala, de tu recámara, de la cocina, del baño.
No necesitas grandes cantidades, una pizca es suficiente, pero hazlo con fe, con autoridad, declarando en voz alta: cierro toda puerta a espíritus de discordia, enfermedad, pobreza, brujería. Abro las ventanas de los cielos sobre este hogar. Aquí gobierna Jesucristo. Y cuando lo hagas, prepárate, porque vas a comenzar a notar un cambio. La paz va a regresar. Los conflictos van a disminuir. Va a haber una atmósfera diferente en tu casa. Y déjame explicarte por qué las esquinas son tan importantes desde el punto de vista espiritual. En la arquitectura antigua, las esquinas eran las piedras angulares, los cimientos sobre los cuales se sostenía toda la estructura. Si las esquinas eran débiles, todo el edificio se derrumbaba. Espiritualmente es igual. Las esquinas de tu hogar son los puntos de apoyo de la cobertura espiritual. Si están desprotegidas, toda tu casa queda vulnerable. Pero cuando las sellas con sal consagrada, estás fortaleciendo los cimientos espirituales de tu hogar. El segundo lugar donde debes colocar sal es en la entrada principal de tu hogar. La puerta es el punto de acceso, el umbral. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, ordenó que pusieran sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esa sangre era una marca de protección. Hoy, tú pones sal en el umbral de tu puerta como un sello espiritual, declarando que ningún mal va a cruzar ese límite. Pon un poco de sal debajo del tapete de la entrada o en las esquinas del marco de la puerta, orando: Señor, que tu ángel guardián vigile esta entrada, que solo entre lo que viene de ti, que toda maldición, todo mal de ojo, todo plan del enemigo se detenga aquí. ¿Y sabes qué? Si tú tienes visitas en estos días y vienen familiares, amigos, vecinos, hay personas que sin saberlo cargan atmósferas pesadas, cargan envidias, rencores, espíritus de división. No es que sean malas personas, pero están bajo opresión espiritual. Y cuando entran a tu casa, esa atmósfera puede contaminar tu hogar. Por eso es vital que tu puerta esté sellada con sal consagrada. Estás marcando territorio. Estás diciendo: aquí no entra nada que no venga de Dios. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido visitas y después de que se van, sientes una pesadez inexplicable? ¿Cuántas veces tu hogar ha estado en paz y de repente después de una reunión familiar empiezan los pleitos, las enfermedades, los problemas? No es coincidencia, es transferencia espiritual y tú tienes que protegerte. No con miedo, sino con sabiduría. No con paranoia, sino con discernimiento. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y esa prueba comienza en la puerta de tu casa. El tercer lugar es en las ventanas. Las ventanas son ojos espirituales. A través de ellas entra luz, pero también pueden ser portales para lo inmundo si no están protegidas. En Malaquías capítulo 3 versículo 10 Dios dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos son para bendición, pero las ventanas de tu casa pueden ser puertas de entrada para el enemigo si no están selladas. Coloca sal en los marcos de tus ventanas, especialmente en las que dan a la calle, orando: Señor, que estas ventanas sean abiertas solo para tu bendición, tu luz, tu prosperidad. Que no entre maldición, que no entre opresión, que no entre enfermedad. Y aquí hay algo que muchos no saben. En tiempos antiguos, las ventanas no solo servían para ventilar,
servían para vigilar. Desde las ventanas se observaba quién se acercaba, si venía amigo o enemigo. Espiritualmente, tus ventanas deben ser puntos de vigilancia donde la presencia de Dios observa y protege. Cuando sellas tus ventanas con sal, estás diciendo: aquí vigila el Señor. Él ve lo que yo no veo. Él detiene lo que yo no puedo detener. Ahora, el cuarto lugar, y este es muy importante, es en tu cocina, específicamente donde preparas los alimentos. La cocina es el corazón del hogar. Ahí se alimenta a la familia. Y lo que entra por la boca no solo nutre el cuerpo, también afecta el espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando tú consagras tu cocina con sal, estás declarando que hasta los alimentos que preparas están bajo la bendición de Dios. Pon un poco de sal en las esquinas de tu alacena, de tu estufa, de tu refrigerador, orando: Padre, que lo que se cocine aquí esté bendecido. Que no haya contaminación espiritual en lo que mi familia come. Que cada bocado traiga salud, fuerza y vida. Y aquí hay algo más que debes saber. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 49, porque todos serán salados con fuego. El fuego purifica, la sal preserva. Cuando tú oras sobre tu cocina, estás pidiendo que el fuego del Espíritu Santo purifique todo lo que ahí se prepara. Y créeme, esto no es simbólico solamente. Hay hogares donde la comida se echa a perder sin razón, donde siempre hay problemas con los alimentos, donde la gente se enferma del estómago constantemente. Eso no es casualidad, es ataque espiritual. Y cuando tú sellas tu cocina con sal consagrada, rompes esa maldición. Déjame contarte algo que he visto con mis propios ojos. Familias enteras que vivían enfermas, con problemas digestivos crónicos, alergias inexplicables, debilidad constante, y cuando investigaban las causas espirituales descubrían que alguien les había hecho brujería a través de la comida. Alguien les había enviado alimentos preparados con maldiciones, o habían comido en lugares donde se invocaban demonios sobre los platillos. Y esa contaminación espiritual entró a sus cuerpos a través del alimento. Por eso es vital que tu cocina esté protegida, por eso es vital que ores sobre todo lo que comes. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5 dicen: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Santifica tu alimento, santifica tu cocina, y verás la diferencia. El quinto lugar es en tu habitación, especialmente en las esquinas de tu cama. El dormitorio es un lugar de vulnerabilidad. Ahí descansas, ahí bajas la guardia, ahí tu espíritu está más expuesto. Por eso el enemigo ataca en los sueños, en las noches. ¿Cuántas veces has tenido pesadillas? ¿Cuántas veces has sentido una presencia extraña mientras duermes? ¿Cuántas veces has despertado con opresión, con ansiedad, sin haber descansado? Eso es guerra espiritual, y la sal consagrada es tu arma. Coloca un poco de sal debajo de cada esquina de tu colchón o en las patas de tu cama, declarando: este es un lugar de descanso santo. Aquí no entra parálisis del sueño, no entran pesadillas, no entra opresión. Aquí gobierna la paz de Cristo. En el Salmo 4, versículo 8, David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tú consagras tu habitación, cuando sellas tu cama, estás activando esa promesa y vas a notar la diferencia. Vas a dormir profundo, vas a despertar descansado, ya no vas a tener esas noches tormentosas. Y déjame decirte algo más sobre la habitación.
Es el lugar de intimidad, no solo física, sino espiritual. Es donde tú hablas con Dios en secreto, donde lloras, donde ríes, donde sueñas, y el enemigo lo sabe. Por eso quiere contaminar ese espacio. Por eso envía espíritus de lujuria, de perversión, de tormento nocturno, porque si logra robarte el descanso, te roba la fuerza para el día siguiente. Si logra contaminarte en tus sueños, contamina tu mente en la vigilia. Pero cuando tú sellas tu habitación, cuando la consagras como territorio santo, el enemigo no puede entrar. Tiene que quedarse afuera, gruñendo como perro sin dientes. Ahora, el sexto lugar, y muchos lo pasan por alto, es en tu baño. El baño es un lugar de desecho, de eliminación. Y espiritualmente ahí se puede acumular inmundicia. Por eso es importante mantenerlo limpio, no solo físicamente, sino espiritualmente. Coloca sal en las esquinas de tu baño, especialmente cerca del drenaje, orando: Señor, que todo lo inmundo sea desechado de este hogar, que no haya acumulación de espíritus inmundos, que este lugar esté limpio, consagrado, bajo tu autoridad. Porque mira, en el mundo espiritual los drenajes son puertas, son puntos de salida pero también de entrada. Si no están sellados, por ahí pueden entrar espíritus inmundos que buscan contaminar tu hogar. Por eso en muchas culturas antiguas se hacían rituales de protección sobre los desagües. Ahora, tú no necesitas rituales paganos. Tú tienes la sangre de Cristo, tú tienes la autoridad en su nombre. Y cuando colocas sal consagrada en tu baño, estás cerrando esas puertas de entrada al enemigo. Y hay un séptimo lugar que quiero darte, y este es opcional pero poderoso. Si tú tienes un negocio, si trabajas desde casa, si tienes una oficina, consagra ese espacio con sal. Coloca sal en las esquinas de tu escritorio, de tu área de trabajo, declarando prosperidad, sabiduría, favor divino. Porque Dios no solo quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tu trabajo, tu economía, tu sustento. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando tú sellas tu lugar de trabajo con sal consagrada, estás invitando esa bendición sin tristeza. Piensa en cuántas personas trabajan arduamente y no ven fruto. Trabajan y el dinero se les va como agua entre los dedos. Tienen buenos negocios, pero siempre hay pérdidas inexplicables, robos, clientes que no pagan, problemas con proveedores y no entienden por qué. Porque hay maldición sobre su trabajo, porque hay envidia, brujería, pactos oscuros que se hicieron sobre ese lugar, y cuando tú consagras tu espacio de trabajo, cuando lo sellas con sal, estás rompiendo esas ataduras. Estás declarando: aquí se trabaja bajo la bendición de Dios. Aquí prospera lo que toco porque Dios está conmigo. Pero escúchame, esto no termina aquí. No basta con poner la sal. Tú tienes que vivir en santidad. No puedes poner sal en tu casa y seguir permitiendo pornografía, películas violentas, música mundana, conversaciones llenas de chisme y maldad. No puedes sellar tu hogar y seguir viviendo en pecado, porque la sal pierde su efecto cuando el recipiente está contaminado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 dicen: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La sal es un símbolo de tu compromiso con Dios. Es una declaración de que tú y tu casa servirán a Jehová. Y aquí viene algo que muchos no entienden. La sal también se usa para romper maldiciones generacionales. Hay familias que han cargado por décadas con patrones de pobreza, enfermedad, divorcio, adicción, muerte prematura. Y esas maldiciones
entran por pactos que se hicieron en el pasado, por pecados de antepasados, por objetos malditos que hay en el hogar. Cuando tú consagras tu casa con sal, estás rompiendo esos pactos. Estás declarando: hasta aquí llegó la maldición. Yo y mi descendencia serviremos al Dios vivo. Y créeme, cuando lo hagas con fe, Dios va a respaldar tu declaración. En 2 de Reyes capítulo 2 versículos 19 al 22 hay una historia poderosa. La gente de Jericó le dijo al profeta Eliseo que el agua de la ciudad era mala y la tierra estéril. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? Pidió una vasija nueva con sal, fue al manantial, echó la sal en el agua y declaró: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y desde ese día el agua quedó sana. Ese es el poder de la sal consagrada, hermano, hermana. Cuando tú la usas con fe, Dios sana lo que está enfermo en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Fíjate en los detalles de esa historia. Eliseo no usó cualquier vasija, pidió una vasija nueva. ¿Por qué? Porque lo nuevo representa un nuevo comienzo. Representa que Dios está haciendo algo fresco, algo que no está contaminado por el pasado. Y cuando tú consagras tu hogar con sal, estás declarando un nuevo comienzo. Estás diciendo: se acabó la maldición, se acabó la enfermedad, se acabó la pobreza. Hoy comienza algo nuevo en mi casa. Pero déjame advertirte algo. Hay quienes van a burlarse de ti. Hay quienes van a decir que esto es superstición, que es fanatismo. No les hagas caso. Ellos no entienden las cosas del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Tú no estás haciendo magia. Tú estás ejerciendo tu autoridad como hijo de Dios. Tú estás aplicando principios bíblicos. Y si alguien no lo entiende, es su problema, no el tuyo. De hecho, déjame decirte algo. Los que más se burlan, los que más critican, suelen ser los que más necesitan esta revelación. Son los que viven oprimidos, atados, derrotados. Y cuando ven a alguien que se mueve en fe, que aplica la palabra, que ve resultados, su carne se incomoda, porque la luz expone la oscuridad. Y ellos prefieren quedarse en su comodidad religiosa antes que arriesgarse a creer de verdad. Y ahora, déjame darte algo más. Después de colocar la sal, es importante que ores sobre tu hogar. Camina por cada habitación, declara bendición, canta alabanzas, lee la palabra en voz alta. Activa el ambiente espiritual, porque la sal sella, pero la oración activa. La sal cierra puertas, pero tu alabanza abre ventanas. Y cuando tú combinas ambas, estás creando una fortaleza espiritual que el enemigo no puede penetrar. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es Dios quien protege, pero tú debes hacer tu parte en obediencia. Imagínate esto. Tú ya colocaste la sal en todos los lugares que te dije. Ahora caminas por tu sala y declaras: esta sala es para la gloria de Dios. Aquí se conversa de las cosas de arriba. Aquí se ríe con gozo santo. Aquí se comparte en amor. Pasas a tu cocina y declaras: esta cocina prepara alimentos que bendicen. Aquí se sirve con amor. Aquí la abundancia de Dios se manifiesta. Llegas a tu habitación y declaras: este es un lugar de descanso en el Señor. Aquí se sueña con Dios. Aquí se restaura el alma. Y así, en cada espacio, estás llenando tu hogar con la presencia de Dios,
estás saturando el ambiente con su gloria. Estas Navidades no permitas que el enemigo robe tu paz, tu gozo, tu bendición. No permitas que la temporada se convierta en tragedia, porque el diablo sabe que cuando las familias se reúnen, cuando hay celebración, hay oportunidad para sanidad, para reconciliación, para testimonios de fe, y por eso él intensifica sus ataques. Pero tú tienes las armas, tú tienes la palabra, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando tú consagras tu hogar con sal, estás levantando un vallado de protección que el infierno no puede derribar. Y no se trata solo de protección, se trata de bendición. Cuando tú sellas tu hogar, estás preparándolo para que Dios derrame sus favores. Estás abriendo espacio para que el Espíritu Santo more ahí con libertad. Estás invitando la presencia de Dios a tu vida diaria. Y donde está la presencia de Dios, hay gozo, hay paz, hay provisión, hay sanidad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando tú consagras tu hogar, estás humillándote delante de Dios. Estás reconociendo que sin Él no puedes nada. Estás invocando su nombre sobre tu casa. Y Dios responde. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es un ritual que haces una vez y te olvidas. Es un estilo de vida. Cada vez que sientas opresión en tu hogar, cada vez que notes conflictos inexplicables, vuelve a consagrar con sal. Mantén tu casa bajo cobertura espiritual constante, porque el enemigo no descansa, y tú tampoco puedes descuidar tu vigilancia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estás en guerra, y el guerrero que baja la guardia es el guerrero que cae. Y déjame decirte algo más. La sal no solo protege, también atrae. Atrae la bendición de Dios. En Job capítulo 6, versículo 6 se pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? La sal da sabor. Y cuando tú consagras tu vida, tu hogar, tu familia con la sal del pacto de Dios, estás haciendo que tu existencia tenga sabor celestial. Dejas de ser insípido, común, mundano. Te conviertes en alguien que refleja el carácter de Cristo. Y eso atrae favor, oportunidades, milagros. Piensa en esto. Cuando una persona vive en santidad, cuando su hogar está consagrado, hay algo diferente en su vida. La gente lo nota. Hay una paz que no se explica. Hay una prosperidad que no tiene sentido según las circunstancias. Hay una protección que desafía las estadísticas. ¿Por qué? Porque Dios guarda a los suyos. Porque cuando tú haces tu parte, Él hace la de Él. Y su parte siempre es mayor. Hay un pasaje en Números capítulo 18, versículo 19 que dice: Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Ves eso? Pacto de sal perpetuo. Esto no es temporal. Esto no es solo para hoy. Cuando tú entras en el pacto de la sal, estás entrando en algo eterno. Estás declarando que tú y tu descendencia vivirán bajo la protección y la bendición de Dios para siempre. Y eso es lo que estás haciendo cuando consagras tu hogar. No solo estás protegiéndote a ti, estás protegiendo a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones que vienen. Estás rompiendo ciclos de maldad. Estás estableciendo nuevos patrones de bendición
Estás sembrando semillas de victoria que darán fruto por siglos. Así que, hermano, hermana, te hago esta pregunta. ¿Vas a obedecer? ¿Vas a tomar en serio esta revelación? ¿Vas a actuar en fe o vas a quedarte cruzado de brazos esperando que las cosas mejoren por sí solas porque Dios ya hizo su parte? Él te dio las herramientas, Él te dio la autoridad. Ahora te toca a ti mover tu fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con que creas, tienes que actuar, tienes que aplicar lo que estás escuchando. Y cuando lo hagas, prepárate para el testimonio. Prepárate para ver cómo Dios transforma tu hogar. Prepárate para ver cómo la paz regresa, cómo las puertas de bendición se abren, cómo los planes del enemigo se desbaratan, porque Dios es fiel, y cuando tú te mueves en obediencia, Él se mueve en poder. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ya envió su palabra. Ahora espera tu respuesta. Y quiero que sepas algo más. Esto no es solo para ti. Cuando tú consagras tu hogar, cuando tú vives en victoria, te conviertes en testimonio para otros. Tus vecinos van a notar la diferencia. Tus familiares van a preguntarse qué cambió. Tus compañeros de trabajo van a percibir algo distinto en ti. Y ahí es cuando tú compartes. Ahí es cuando tú dices, mi vida cambió porque decidí obedecer a Dios. Mi hogar es diferente porque lo consagré en su nombre. Mi familia está protegida porque hice un pacto con el Altísimo. Y créeme, muchos van a querer lo mismo. Muchos van a decir, yo también quiero esa paz. Yo también quiero esa protección. Enséñame qué hiciste. Y así se expande el reino. Así se manifiesta la gloria de Dios. No solo en tu vida, sino a través de tu vida hacia otros. Estas Navidades serán diferentes. Estas Navidades serán de victoria, porque tú no vas a permitir que el enemigo robe lo que Dios te ha dado. Vas a levantarte como sacerdote de tu hogar, como guardián de tu familia, como guerrero del reino, y vas a declarar con autoridad, este hogar es del Señor, aquí se adora a Dios, aquí se vive en santidad, aquí gobierna Jesucristo. Y déjame darte un último consejo. Cuando coloques la sal, hazlo con alegría, hazlo con gratitud, no lo hagas con miedo ni con ansiedad. Hazlo sabiendo que Dios ya ganó la batalla. Tú solo estás aplicando la victoria que Cristo conquistó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya venció. Tú solo caminas en esa victoria. Así que pon música de alabanza mientras consagras tu hogar, canta, sonríe, agradece a Dios por su protección, por su amor, por su fidelidad. Y mientras colocas la sal en cada lugar, imagina que estás pintando tu casa con la sangre del Cordero, sellándola con su presencia, llenándola de su gloria. Así que ahora, en este momento, quiero que hagas algo. Quiero que guardes silencio. Quiero que dejes de escuchar el ruido del mundo. Quiero que cierres los ojos y le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tu poder. Dame fe para actuar. Dame sabiduría para consagrar mi hogar. Dame valentía para enfrentar al enemigo. Y sobre todo, dame tu presencia, porque sin ti no soy nada. Contigo lo puedo todo. Y ahora ve. Ve y consagra tu hogar. Ve y coloca esa sal con fe. Ve y declara bendición sobre tu familia. Y prepárate,
porque Dios va a obrar de maneras que no imaginas, va a obrar en lo secreto, en lo invisible, en lo eterno, y un día muy pronto vas a dar testimonio de lo que Él hizo. Vas a decir, yo obedecí y Dios se movió, yo consagré mi hogar y la bendición llegó. Y cuando des ese testimonio, cuando cuentes lo que Dios hizo en tu vida, otros van a creer, otros van a animarse, otros van a decidir obedecer también. Y así, de testimonio en testimonio, de vida en vida, el reino de Dios se va a expandir. Porque ese es el plan de Dios, que tú seas bendecido para bendecir, que tú seas protegido para proteger, que tú seas transformado para transformar, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, que la sangre del Cordero selle tu vida, que el fuego del Espíritu Santo arda en tu hogar, y que esta Navidad sea el inicio de un nuevo tiempo de gloria para ti y los tuyos. Que se rompan cadenas ancestrales, que se cierren puertas al enemigo, que se abran los cielos sobre tu casa, que la bendición, la prosperidad, la salud, la paz y el favor de Dios sean tu porción desde hoy y para siempre. En el nombre poderoso, majestuoso, glorioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si llegaste hasta aquí, si estás escuchando estas palabras en este preciso instante, es porque el Espíritu Santo te trajo. Hay algo que Dios quiere revelarte, algo que necesitas ver con ojos espirituales, porque hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan. Hay seres que caminan con rostro humano, que hablan con palabras suaves, que sonríen con los labios pero tienen el corazón lleno de tinieblas. Y hoy el Señor te va a enseñar a discernir, a identificar, a protegerte de esos demonios humanos que Satanás ha puesto en tu camino para destruirte, para robarte la paz, para contaminarte el espíritu y alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que te dejan agotado? ¿Por qué después de estar con ciertas personas sientes como si te hubieran drenado la energía, la alegría, la fe? ¿Por qué hay relaciones que en lugar de edificarte te destruyen, en lugar de levantarte te hunden? No es coincidencia, amado mío. La Biblia nos advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Entiendes lo que esto significa? Que el enemigo no siempre viene con cuernos y cola. No siempre llega gritando y mostrando su maldad. No, hermano. El diablo es astuto, es engañador, es mentiroso desde el principio. Y muchas veces usa personas, cuerpos humanos, rostros familiares, para infiltrarse en tu vida y destruirte desde adentro. Hay personas que son instrumentos conscientes o inconscientes de las tinieblas. Hay seres que, aunque respiran, aunque caminan, aunque hablan como tú y como yo, están completamente dominados por espíritus inmundos. Su misión es clara: sembrar confusión, generar dolor, destruir matrimonios, arruinar ministerios, contaminar hogares, robar sueños, matar la fe y hundir almas en la desesperación. Y si tú no tienes discernimiento espiritual, si no sabes identificar las señales que Dios te da, vas a terminar abrazando serpientes pensando que son palomas. Vas a terminar confiando en Judas pensando que es un amigo. Vas a terminar abriendo la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu destino a un demonio con rostro humano. Y quiero que entiendas algo muy importante antes de continuar. Cuando hablo de demonios humanos, no estoy hablando de personas que simplemente te caen mal o con las que tienes diferencias. No estoy hablando de personas que se equivocan o que tienen defectos como todos. Estoy hablando de seres que tienen una naturaleza maligna operando en ellos,
una maldad sistemática, un patrón de destrucción constante. Estoy hablando de personas que conscientemente o inconscientemente se han convertido en puertas de entrada del infierno en tu vida. Y la diferencia es clara cuando sabes qué buscar. Por eso hoy, con la autoridad que me da la palabra de Dios, voy a revelarte 3 señales claras, 3 marcas inconfundibles que te van a ayudar a identificar cuando estás frente a un demonio humano. Y te pido que prestes atención, que abras tu espíritu, que dejes que el Señor ilumine tu entendimiento, porque esta enseñanza puede salvarte de años, de dolor, de tragedias, de ataduras espirituales que te costarían lágrimas y sufrimiento. Dios te ama tanto que hoy te está dando ojos para ver lo invisible, oídos para escuchar lo que otros no escuchan, y sabiduría para discernir entre lo que viene de Él y lo que viene del infierno. La primera señal, hermano, la primera marca de un demonio humano es esta. Son personas que te roban la paz. Escúchame bien, la paz no se pierde por accidente. La paz no se va porque sí. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, hay un fruto que se manifiesta de manera natural y ese fruto es la paz. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz de Dios es sobrenatural, es profunda, es inquebrantable. Pero cuando un demonio humano entra en tu vida, esa paz desaparece. ¿Cómo reconoces esto? Es simple. Hay personas que cada vez que llegan a tu vida traen drama, traen problemas, traen chismes, traen quejas, traen negatividad. No importa cuánto tú intentes ayudarlas, no importa cuánto tiempo les dediques, cuánto amor les des, cuántas veces ores por ellas, siempre, siempre, siempre están en caos. Y lo peor de todo es que ese caos te lo contagian a ti. Llegan con sus lenguas venenosas, con sus palabras envenenadas, con sus historias retorcidas, y poco a poco van sembrando dudas en tu mente, miedos en tu corazón, angustia en tu espíritu. Te hablan de problemas que ni siquiera son tuyos, pero después de 5 minutos con ellos te sientes como si el mundo se te viniera encima. Y mira, hermano, hay una diferencia entre alguien que está pasando por una prueba temporal y necesita tu apoyo, y alguien que vive en un estado permanente de caos y quiere arrastrarte a ese caos. Porque todos pasamos por valles, todos atravesamos desiertos, todos tenemos momentos difíciles, y en esos momentos necesitamos, hermanos, que nos levanten, que oren por nosotros, que nos extiendan la mano. Eso es bíblico, eso es amor, eso es comunidad. Pero hay personas que no quieren salir del valle, que se acomodaron en el desierto, que disfrutan del drama, que viven de la lástima, que se alimentan de la atención que reciben por sus problemas. Y esas personas son peligrosas porque no buscan solución, buscan compañía en su miseria. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Y hay personas cuya lengua solo destila muerte. Hablan muerte sobre sus propias vidas, hablan muerte sobre sus familias, hablan muerte sobre sus circunstancias, y si no tienes cuidado, empezarán a hablar muerte sobre ti también. Te dirán que tus sueños son imposibles, que tus metas son inalcanzables, que tu fe es ingenua. Te llenarán de dudas, de miedos, de inseguridades. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empezarás a pensar como ellos, a hablar como ellos, a vivir en el mismo nivel de mediocridad espiritual en el que ellos viven. Eso no es normal, hermano. Eso no es de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay paz, allí hay gozo. Pero donde está el espíritu inmundo, allí hay confusión, allí hay tormentos, allí hay opresión. Y hay personas que son portadoras de esa opresión, son canales del infierno. Y si tú no tienes cuidado, si no pones límites, si no cortas esas relaciones tóxicas, vas a terminar enfermo del alma, enfermo de la mente, enfermo del espíritu.
vas a terminar perdiendo tu comunión con Dios, porque tu atención va a estar puesta en los problemas de otros, en el veneno que otros trajeron a tu vida. La Biblia es clara en Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién andas, hermano? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a tu vida, a tu casa, a tu corazón? Porque te aseguro una cosa, si después de estar con alguien te sientes vacío, cansado, confundido, triste sin razón, angustiado sin causa, esa persona no está operando en el Espíritu de Dios. Esa persona está siendo usada por las tinieblas para robarte lo que Dios te ha dado. Y tú tienes que ser valiente, tienes que ser obediente, tienes que tomar la decisión de alejarte, de cortar, de cerrar puertas, aunque duela, aunque te cueste, aunque esa persona sea de tu propia familia. Porque hay algo que tienes que entender. Dios no te llamó a cargar con los demonios de otros. Jesús ya cargó con todo en la cruz. Tú no tienes que ser el salvador de nadie. Tu misión es cuidar tu espíritu, proteger tu paz, guardar tu corazón y caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Y si hay alguien que no te permite hacer eso, que constantemente te arrastra hacia abajo, que te roba la paz que Dios te dio, esa persona tiene que salir de tu vida. Punto. No hay negociación. No hay excusas. Tu paz vale más que cualquier relación. Tu comunión con Dios vale más que cualquier amistad. Y si tienes que caminar solo por un tiempo para preservar lo que Dios te dio, hazlo. Porque es mejor estar solo y en paz que acompañado y atormentado. La segunda señal de un demonio humano es esta. Son maestros de la manipulación. Escúchame con atención, porque esta es una de las tácticas más peligrosas del enemigo. Los demonios humanos no te atacan de frente, no llegan diciendo, vengo a destruirte. No, hermanos, son sutiles, son calculadores, son expertos en el engaño. Te seducen con palabras dulces, te conquistan con gestos amables, te envuelven con mentiras disfrazadas de verdad. Y cuando menos lo esperas, ya estás atrapado en sus redes, ya estás haciendo lo que ellos quieren, ya estás obedeciendo sus caprichos, ya estás viviendo según sus reglas. Estos seres tienen una habilidad diabólica para hacerte sentir culpable cuando no haces lo que ellos esperan. Te hacen sentir que eres tú el problema, que eres tú el egoísta, que eres tú el insensible. Tuercen la realidad de tal manera que terminas dudando de ti mismo, de tu percepción, de tu propia cordura. Te hacen creer que todo es tu culpa, que siempre estás equivocado, que nunca haces nada bien. Y poco a poco van destruyendo tu autoestima, tu confianza, tu identidad en Cristo. ¿Sabes cómo operaba la serpiente en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué hizo esa serpiente? Llegó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ves la sutileza? La serpiente no llegó diciendo, desobedece a Dios. No, llegó plantando una duda, distorsionando la palabra, manipulando la verdad. Y Eva cayó, y con ella cayó toda la humanidad, porque la manipulación es el arma favorita del diablo. Y hoy, hermano, hoy hay personas que operan exactamente igual, te cuestionan las cosas buenas que Dios ha puesto en tu vida, te hacen dudar de tu llamado, de tu ministerio, de tu matrimonio, de tus decisiones, te llenan la cabeza de y sí, de pero, de tal vez deberías, de yo que tú. Y si no tienes fundamento en la palabra, si no tienes una relación sólida con Dios, vas a terminar cayendo en sus trampas. Vas a terminar tomando decisiones que no son de Dios, siguiendo caminos que no son tuyos, perdiendo oportunidades que el Señor preparó para ti, todo porque alguien te manipuló con sus palabras envenenadas. Y mira cómo funciona esta manipulación en la práctica. Primero te conquistan, te dan atención,
te hacen sentir especial, te adulan, te dicen todo lo que quieres escuchar, te hacen creer que eres lo más importante para ellos, que nadie te entiende como ellos, que nadie te valora como ellos. Y tú, con el corazón abierto, con buena fe, empiezas a confiar, empiezas a compartir, empiezas a abrirte, les cuentas tus sueños, tus miedos, tus debilidades, tus secretos, y ellos guardan cada palabra, archivan cada información, esperando el momento perfecto para usarla en tu contra. Después viene la fase de control. Poco a poco empiezan a aislarte de las personas que verdaderamente te aman. Te dicen que tus amigos no son buenos para ti, que tu familia no te comprende, que tu pastor te está manipulando, que tu pareja no te merece. Van sembrando cizaña, van creando división, van levantando muros entre tú y las personas que Dios puso en tu vida para protegerte. Y cuando ya estás aislado, cuando ya solo confías en ellos, cuando ya dependes emocionalmente de su aprobación, ahí es cuando te tienen exactamente donde te querían. Vulnerable, solo, controlable. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay gente que se viste de oveja, que habla como oveja, que actúa como oveja, pero por dentro son lobos. Y su objetivo es devorar, destruir, despedazar. Y tú tienes que pedirle a Dios discernimiento. Tienes que pedirle que te muestre quién es quién, que te revele las intenciones ocultas, que te abra los ojos para que veas más allá de las apariencias. ¿Cómo identificas a un manipulador? Fácil. Son personas que siempre quieren tener el control, siempre quieren que las cosas se hagan a su manera. Si tú no haces lo que ellos quieren, se enojan, te castigan con su silencio, te hacen sentir mal, te amenazan con abandonarte. Son expertos en hacerte sentir que los necesitas, que sin ellos no puedes, que sin su aprobación no vales. Y eso, hermano, eso es brujería emocional. Es control del alma. Es esclavitud disfrazada de amor. Otra característica de los manipuladores es que nunca asumen responsabilidad por sus actos. Siempre tienen excusas, siempre culpan a otros, siempre se hacen las víctimas. Si les confrontas, tuercen la conversación y terminan haciéndote sentir que tú eres el malo, que tú eres el que está atacando, que tú eres el insensible. Usan tus propias palabras en tu contra. Sacan de contexto lo que dijiste, distorsionan los hechos hasta que ya no sabes qué es real y qué es mentira. Y eso, hermano, eso es gaslighting, eso es abuso psicológico, eso es una táctica del diablo para destruir tu mente. Y Dios te dice hoy, despierta, rompe esas cadenas, sal de esa prisión, porque Cristo te hizo libre y para libertad fuiste llamado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No permitas que nadie te ponga un yugo que Dios no puso. No permitas que nadie te controle, te manipule, te maneje como si fueras una marioneta. Tú eres hijo de Dios, tú eres propiedad de Cristo. Tú respondes ante Él y ante nadie más. Y la tercera señal, hermano, la tercera marca inconfundible de un demonio humano es esta. Celebran tus caídas y se incomodan con tus victorias. ¿Alguna vez has notado que hay personas que cuando estás bien, cuando te va bien, cuando Dios te bendice, de repente se alejan, de repente se ponen raros contigo, de repente te critican, te juzgan, te señalan? Pero cuando caes, cuando te equivocas, cuando pasas por un valle, ahí están, ahí aparecen. No para levantarte, no para animarte, sino para regodearse en tu dolor, para recordarte tus errores, para hundirte más. Eso, amado mío, eso no es amor, eso es envidia, eso es odio, eso
es la naturaleza del diablo manifestándose a través de carne y hueso, porque el diablo es enemigo de tu destino. El diablo odia ver que Dios te prospera, que te bendice, que te levanta, que te usa, y cuando no puede detenerte directamente, usa a personas cercanas a ti para desanimarte, para desalentarte, para hacerte creer que no mereces lo que Dios te está dando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del enemigo. Un verdadero amigo, un verdadero hermano en la fe, te va a confrontar cuando estés mal, pero siempre para restaurarte, para edificarte, para levantarte. Pero el enemigo disfrazado de amigo te va a adular cuando estés en pecado, te va a aplaudir cuando estés en desobediencia, te va a dar la razón cuando estés equivocado, porque su objetivo no es tu bien, es tu destrucción. ¿Conoces la historia de Job? Ese hombre justo, temeroso de Dios, próspero, bendecido, y cuando el enemigo lo atacó, cuando todo se vino abajo, ¿quiénes fueron los primeros en llegar? Sus amigos. ¿Pero qué hicieron esos amigos? ¿Lo consolaron, lo levantaron, oraron por él? No. Lo acusaron, lo juzgaron. Le dijeron que seguramente había pecado, que seguramente Dios lo estaba castigando, que seguramente se merecía todo lo que le estaba pasando. Esos no eran amigos. Eran instrumentos del enemigo para hundir más a Job en su dolor. Y hoy, hermano, hoy tienes que identificar quiénes son los Jobs en tu vida. Quiénes son los que cuando tú subes, ellos bajan la mirada. Quiénes son los que cuando Dios te abre puertas, ellos empiezan a buscar tus defectos. ¿Quiénes son los que cuando tú brillas, ellos tratan de apagar tu luz con sus palabras negativas, con sus comentarios envenenados, con sus miradas de desprecio? Esas personas no están contigo. Esas personas están en tu contra. Y lo peor de todo es que muchas veces están tan cerca que ni siquiera sospechas que son enemigos. La envidia es un demonio poderoso, hermano. Es un espíritu que corrompió a Lucifer y lo hizo caer del cielo. Es el mismo espíritu que hizo que Caín matara a Abel. Es el mismo espíritu que hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Es el mismo espíritu que hizo que Saúl persiguiera a David para matarlo. Y ese mismo espíritu opera hoy en personas que dicen amarte, pero que en su corazón te detestan porque Dios te está prosperando y a ellos no. Y déjame decirte cómo se manifiesta esa envidia en la vida práctica. Cuando tú compartes una buena noticia, ellos responden con indiferencia o con un qué bueno, frío y vacío. Cuando logras algo importante, en lugar de felicitarte genuinamente, minimizan tu logro o inmediatamente empiezan a hablar de ellos mismos. Cuando Dios te bendice financieramente, empiezan a hacer comentarios sobre el dinero, sobre el materialismo, sobre cómo las cosas terrenales no importan. Cuando tú avanzas en tu ministerio, empiezan a criticar tu doctrina, tu forma de predicar, tus métodos. Siempre encuentran algo negativo que decir. Siempre tienen un pero. Siempre logran empañar tu alegría con sus palabras tóxicas. Y lo más peligroso, hermano, es que muchas veces estas personas están dentro de tu propia familia, dentro de tu propia iglesia, dentro de tu propio círculo íntimo. Son personas que conoces de años, que oras con ellas, que compartes con ellas, pero en secreto, en su interior, te tienen envidia, te miran con resentimiento, desearían tener lo que tú tienes, ser lo que tú eres, lograr lo que tú has logrado, y como no pueden, como no están dispuestos a pagar el precio que tú pagaste, como no tienen la disciplina, la fe, la obediencia que tú tienes, deciden que si ellos no pueden subir, tú tampoco vas a subir. Deciden jalarte hacia abajo. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no solo destruye al envidioso, también destruye a quien es objeto de esa envidia si no te proteges. Porque la envidia genera maldiciones, genera palabras negativas,
genera brujería. Y si tú no te blindas espiritualmente, si no te cubres con la sangre de Cristo, si no oras y vigilas, esas maldiciones van a intentar detenerte, van a intentar bloquear tus bendiciones, van a intentar sabotear tu destino. ¿Qué hacer con estas personas? Aléjate. Ora por ellas, bendícelas, perdónalas, pero aléjate, porque no puedes llevar a la cumbre a quien no quiere que llegues allá. No puedes compartir tus sueños con quien desea que fracases. No puedes confiar tus planes a quien celebra tus caídas. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, hermano, protege tus sueños. Cuida a quien le cuentas lo que Dios te está diciendo, porque no todos tienen la capacidad espiritual de alegrarse con tus victorias, no todos tienen la madurez de celebrar tus logros, y si compartes tus perlas con los cerdos, te van a pisotear y luego se van a volver contra ti. Ahora bien, hermano, después de todo esto que hemos hablado, después de todas estas señales que Dios nos ha revelado, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos blindamos espiritualmente para que los demonios humanos no nos toquen, no nos dañen, no nos desvíen del camino? Porque no basta con identificar el peligro, hay que actuar, hay que tomar autoridad, hay que vivir bajo la cobertura y la protección del Altísimo. Primero, desarrolla una relación íntima con Dios. No hay protección más grande, no hay escudo más poderoso, no hay armadura más efectiva que la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Salmo 91, versículo 1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú vives en la presencia de Dios, si tú oras todos los días, si tú lees su palabra, si tú adoras, si tú le buscas con todo tu corazón, te conviertes en intocable. El enemigo puede rugir alrededor tuyo, pero no puede tocarte. Puede enviar a sus demonios humanos a tu vida, pero no van a poder hacerte daño porque estás cubierto por la sangre de Cristo. Y cuando hablo de una relación íntima con Dios, no estoy hablando de religión. No estoy hablando de ir a la iglesia los domingos y ya. Estoy hablando de buscar a Dios en lo secreto, de madrugar a orar, de ayunar, de leer la Biblia no como un deber, sino como un deleite. Estoy hablando de cultivar una vida de adoración, de gratitud, de dependencia total de Él. Porque cuando tú conoces a Dios íntimamente, cuando tú experimentas su presencia, cuando tú pruebas de su amor, ya nada de este mundo puede satisfacerte, ya nadie puede manipularte, ya ningún demonio humano puede engañarte. Porque tú conoces la voz de tu pastor, y la voz de extraños no seguirás. Segundo, pídele a Dios discernimiento espiritual. No confíes en tu propia percepción. No te dejes engañar por las apariencias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tienes que probar, tienes que discernir, tienes que pedirle al Señor que te muestre quién es quién, que te revele las intenciones ocultas, que te abra los ojos para que veas lo que está detrás de las sonrisas, de las palabras, de los gestos. Y cuando Dios te muestre algo, cuando el Espíritu Santo te alerte, cuando sientas esa incomodidad en tu espíritu, no lo ignores, actúa, toma decisiones, corta relaciones, cierra puertas, aunque duela, aunque cueste, aunque otros no entiendan. El discernimiento espiritual es un don del Espíritu Santo que está disponible para todos los hijos de Dios. No es algo exclusivo de pastores o profetas. Tú puedes pedirle a Dios que te dé discernimiento y Él te lo va a dar. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que tú tengas discernimiento. Dios quiere que tú sepas distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que viene de Él y lo que viene del enemigo. Tercero, rodéate de personas
que te impulsen hacia arriba, no hacia abajo. Busca amistades que te edifiquen, que te animen, que oren contigo, que te desafíen a ser mejor, que celebren tus victorias como si fueran suyas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esa es la naturaleza del reino de Dios, esa es la esencia de la verdadera hermandad. Si tienes personas así en tu vida, cuídalas, valóralas, protege esas relaciones, pero si no las tienes, pídele a Dios que te las envíe. Pídele que te conecte con gente de propósito, con gente de fe, con gente que camine en la misma dirección que tú. Y no tengas miedo de estar solo por un tiempo mientras Dios limpia tu círculo. Hay temporadas en la vida donde Dios te llama al desierto, te llama a la soledad, te llama a estar solo con Él para prepararte para lo que viene. Y en esas temporadas es donde Dios te revela cosas que no podría revelarte en medio del ruido, en medio de las multitudes, en medio de las relaciones superficiales. Es en el desierto donde Moisés conoció a Dios. Es en el desierto donde David fue formado como rey. Es en el desierto donde Juan el Bautista fue preparado para su ministerio. Y es en el desierto donde tú vas a descubrir quién eres realmente en Cristo, sin las influencias de otros, sin las opiniones de otros, sin las expectativas de otros. Y cuarto, vístete de toda la armadura de Dios todos los días. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y ora sin cesar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú no peleas en el Espíritu, si tú no te blindas con la armadura de Dios, vas a ser vulnerable, vas a ser presa fácil del enemigo. La armadura de Dios no es opcional, hermano. Es un requisito para sobrevivir en este mundo espiritual, porque cada día que te levantas hay una batalla. Cada día que sales de tu casa estás entrando en un campo de guerra. Y si no estás preparado, si no estás protegido, si no estás cubierto, vas a ser herido, vas a ser atacado, vas a ser derrotado. Pero si tú te vistes de toda la armadura de Dios, si tú te paras firme en la fe, si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Santiago capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y quiero que entiendas algo. La armadura de Dios no te la pones una sola vez y ya. No es como bautizarte y olvidarte. La armadura de Dios es algo que tienes que ponerte todos los días, todas las mañanas, antes de empezar tu día. Tienes que declarar verbalmente, con autoridad, con fe, que estás cubierto por la sangre de Cristo, que ningún arma forjada contra ti prosperará, que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, que estás protegido por el poder del Altísimo. Y cuando tú haces eso consistentemente, cuando tú vives en esa conciencia espiritual, te vuelves peligroso para el infierno. Te vuelves una amenaza para las tinieblas. Te vuelves un instrumento poderoso en las manos de Dios. Hermano, hermana, hoy Dios te abrió los ojos. Hoy te reveló cosas que estaban ocultas. Hoy te dio señales claras para que identifiques a los demonios humanos que están alrededor tuyo. Ahora la decisión es tuya. Ahora tienes que elegir. ¿Vas a seguir permitiendo que te roben la paz? ¿Vas a seguir dejando que te manipulen? ¿Vas a seguir relacionándote con gente que celebra tus caídas y envidia tus victorias? ¿O vas a levantarte con autoridad, con valentía, con determinación y vas a poner orden en tu vida? No es fácil, lo sé. Duele cortar relaciones, duele alejarte de personas que pensabas que eran tus amigos, que eran tu familia. Pero si esas personas están impidiendo que llegues a donde Dios quiere llevarte, si están contaminando tu espíritu, si están opacando tu luz, tienes que soltarlas.
Tienes que confiar en que Dios tiene algo mejor para ti. Tienes que creer que Él va a llenar esos espacios vacíos con gente correcta, con personas que verdaderamente te amen, que verdaderamente te valoren, que verdaderamente quieran verte triunfar. Y quiero que sepas algo importante. Cuando tú empiezas a poner límites, cuando empiezas a alejarte de personas tóxicas, cuando empiezas a priorizar tu paz y tu salud espiritual, no todos van a entender. Habrá gente que te va a criticar, que te va a llamar orgulloso, que te va a acusar de creerte mejor que otros. Pero no importa. No es tu trabajo hacer que otros entiendan las decisiones que Dios te está guiando a tomar. No tienes que dar explicaciones. No tienes que justificarte. Simplemente obedece. Simplemente haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Porque al final del día, tú no vas a dar cuentas a los hombres, vas a dar cuentas a Dios. Quiero que ahora mismo, donde quiera que estés, hagas una pausa, guarda silencio, cierra los ojos si puedes y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que Dios te muestre quiénes son esas personas que tienes que soltar, quiénes son esos demonios humanos que has estado cargando sin saberlo, y toma la decisión hoy. Hoy es el día, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasa con gente tóxica en tu vida es un día perdido, es un día que le robas a tu destino, es un día que desperdicias en relaciones que Dios nunca ordenó. Ora conmigo en este momento. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti con el corazón abierto, con el espíritu humillado. Te pido perdón por haber permitido que personas incorrectas tuvieran acceso a mi vida, a mi corazón, a mis sueños. Te pido que me perdones por haber ignorado las señales que me diste, por haber justificado lo injustificable, por haber tolerado lo intolerable. Hoy, Padre, hoy rompo toda atadura, hoy corto todo lazo del alma con personas que me roban la paz, que me manipulan, que celebran mis caídas. Hoy decreto que esas relaciones tóxicas salen de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy me cubro con la sangre de Cristo y declaro que ningún demonio humano, ninguna estrategia del infierno, ningún plan del enemigo va a prosperar contra mí. Dame discernimiento, Padre. Dame sabiduría. Dame valentía para tomar las decisiones que tengo que tomar. Y envíame gente correcta, gente de propósito, gente que me impulse hacia arriba, hacia ti, hacia mi destino. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios está obrando en tu vida en este preciso momento. Está limpiando, está purificando, está preparándote para lo que viene. Y lo que viene es grande. Pero para entrar en lo nuevo tienes que soltar lo viejo. Para recibir las bendiciones de Dios tienes que vaciar tus manos de las cosas que no son de Él. Y eso incluye personas. Sí, personas. Porque no todo el que camina contigo debe llegar contigo a tu destino. Hay gente que Dios puso en tu vida para una temporada específica, para enseñarte algo, para fortalecerte en algo, para ayudarte a cruzar cierta etapa. Pero cuando esa temporada termina, cuando ya aprendiste la lección, cuando ya cruzaste ese río, esas personas tienen que irse. Y si tú te aferras a ellas, si tú intentas mantenerlas en tu vida cuando Dios ya les dio salida, lo único que vas a lograr es retrasar tu próximo nivel. Vas a estancarte, vas a vivir en el pasado, vas a perder el momentum que Dios te está dando para avanzar. Y hay otras personas que nunca debieron estar en tu vida, que llegaron por tu propia voluntad, no por la voluntad de Dios. Que tú abriste puertas que debieron permanecer cerradas, que tú confiaste cuando debiste haber discernido, y ahora estás pagando las consecuencias. Pero hoy es el día de la liberación, hoy es el día en que recuperas tu autoridad. Hoy es el día en que cierras esas puertas que nunca debieron abrirse. Hoy es el día en que le dices al enemigo, basta, no más, hasta aquí llegaste.
de aquí no pasas. Mi vida, mi familia, mi destino están bajo la protección de Dios y nadie, absolutamente nadie, tiene permiso de entrar sin la aprobación del Altísimo. Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios quiere prosperarte, bendecirte, levantarte, usarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que guardar tu corazón, tienes que proteger tu espíritu, tienes que caminar con sabiduría y tienes que confiar en que Él nunca, nunca, nunca te va a dejar solo. Porque Él prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Aunque todos te fallen, aunque todos te abandonen, aunque todos se vayan, Dios permanece. Dios está contigo. Y Dios es más que suficiente. Y quiero que sepas que cuando tú tomas estas decisiones difíciles, cuando tú eliges obedecer a Dios, aunque duela, aunque te cueste, aunque no entiendas todo, Dios se mueve a tu favor de maneras sobrenaturales. Él te respalda, Él te protege, Él te vindica, Él pelea tus batallas. Y esas personas que te tenían envidia, esas personas que celebraban tus caídas, esas personas que intentaban manipularte, van a ver con sus propios ojos cómo Dios te levanta, cómo te prospera, cómo te bendice más de lo que jamás pudieron imaginar. Y se van a arrepentir de haberte subestimado, se van a lamentar de haber sido instrumentos del enemigo en tu contra. Así que levanta tu cabeza, seca tus lágrimas, recupera tu autoridad, porque eres hijo del Rey, eres heredero de promesas, eres templo del Espíritu Santo. Y nada, absolutamente nada, ni nadie puede detenerte cuando caminas bajo la cobertura de Dios. Los demonios humanos pueden intentar frenarte, pero no pueden. El infierno puede conspirar contra ti, pero no va a prosperar. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y esa es la verdad que te hace libre. Esa es la verdad que te da paz. Esa es la verdad que te lleva a la victoria. Camina con discernimiento, camina con autoridad, camina con fe. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo. Y hoy Dios te dice, adelante. El reino te necesita fuerte, te necesita libre, te necesita en tu lugar. Así que no pierdas más tiempo con lo que te distrae. Enfócate en lo que importa y confía. Confía en que Dios nunca falla, que Dios siempre cumple y que lo mejor de tu vida está por venir. Lo mejor está adelante. Las mejores victorias están por manifestarse. Las mejores bendiciones están por llegar, porque Dios tiene cosas preparadas para ti que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.